Buenas noches, muchas gracias Dominicana por permitirnos llegar a ustedes en una nueva oportunidad para dialogar con los especialistas de la República Dominicana, en esta ocasión en materia constitucional. La Constitución, definida como el conjunto de reglas fundamentales que rige la organización y funcionamiento del Estado y sus instituciones, el estatuto jurídico-político que traza los principios generales y fundamentales que norman y reglamentan las relaciones entre gobernantes y gobernados. La Carta Magna reconoce y consagra los derechos y deberes fundamentales de cada ciudadano. El primer documento constitucional genuinamente nacional que normó la vida independientemente de nuestro pueblo fue el Acta de Separación que hizo las veces de Constitución del nuevo Estado, hasta que fue proclamada la del 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal. A propósito de la fecha, nosotros vamos a conversar sobre la importancia, el texto, la carta política, ese que rige y es el fundamento central del Estado social, democrático y de derecho, así como dice nuestra Constitución. Acompáñenme esta noche a conversar sobre el desarrollo constitucional en la República Dominicana. Iniciamos con la opinión de la gente. Bueno, es la Carta Magna por la que se rigen todos los países del mundo por una constitución. No mucho, ¿no? Sí. En sí, completa no. Que se debe de respetar, que se debe de celebrar y que se invirtió mucho dinero en una constitución infantil y no está en el currículum académico. En las escuelas especialmente, como antes daban también moral y cívica. Primeramente en la universidad y escuela. Pienso lo mismo que él, debería valerse en universidad y escuela. En las escuelas, en las universidades, porque mayormente aquí pocas personas conocen completamente ¿cómo te explico? Lo que contiene la Constitución en sí. Debería de comenzar desde la primera infancia. Lo primero que no la conocen son los maestros. Y solamente es una parafernalia la celebración. La realidad es un país empoderado de las leyes que debe de regirse bajo el imperio de la ley. Y no ser la Constitución solamente un pasquín para sacarse fotos y luego cambiarla cada 4 años para alguien quedar. Se han hecho demasiadas reformas se le han hecho, pero importantes para los políticos que se viven repartiendo. Sí, la de las reelecciones ahora. Realmente a conveniencia de los mayores, o sea, conveniencia propia, no para el pueblo. Todo lo que le convenga a ellos, menos nosotros. Exactamente no. Se trató que todavía se quedó por la mitad de lo jurídico y la de salud, que se empoderen, que luchen por sus derechos y que la educación es lo único que cambia un país. Iniciamos entonces la conversación, no hay tiempo que perder porque demasiado material para comentar y qué bueno recibir a Cristóbal Rodríguez finalmente en Así las Cosas, en esta mesa de diálogo, de debate, de opiniones para hablar del tema constitucional, todo un especialista en dicha materia y qué bueno tenerte aquí en esta ocasión, bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer finalmente. Claro, porque hemos intentado anteriormente. Cristóbal, ¿cómo evalúa? ¿Te puedo tutear al aire? Por ¿Sabes que aquí todo el mundo yo supuesto, tuteo? no puede ser de otra manera. ¿Cómo tú evalúas ese desarrollo constitucional 1844 hasta la fecha, tomando en cuenta cómo nació desde una perspectiva social, económica y política en ese entonces? ¿Cómo evalúas tú todo eso? Mira, yo creo que la evolución que ha tenido el sistema institucional y el sistema constitucional, concretamente en República Dominicana, a lo largo de más de 170 años ya, está muy vinculado a la forma en que entró en vigencia la Constitución Dominicana, a unas ciertas circunstancias que se produjeron en el momento de entrada en vigencia de la Constitución. El texto constitucional fue aprobado el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal por el Congreso Constituyente que había sido electo a tales fines. Y el 9 de noviembre, la mañana del 9 de noviembre de ese mismo año,
el entonces presidente de la Junta Central Gubernativa, que era un órgano provisional de gobierno que se había instaurado para organizar las elecciones y el proceso de adopción de la Constitución, era Pedro Santana. Pedro Santana fue llamado esa mañana del 9 de noviembre para tomar el juramento, jurar la Constitución y tomar el juramento como primer presidente constitucional de la República. Sin embargo, él llegó al Congreso Constituyente de San Cristóbal con la Guardia Presidencial armada y en esa circunstancia impone el artículo 210 de la Constitución, que es un texto que le confiere poderes plenos, poderes excepcionales, para decirlo llanamente, al presidente Santana, y que implicaba, por tanto, una merma considerable del sistema de derechos y libertades que se había aprobado en el texto original por parte de los constituyentes. Esta es una determinación política que resulta de una asesoría básicamente improvisada de un abogado que lo acompañaba, que se llamaba Tomás Bobadilla. Entonces, es en esa circunstancia, no en otra, que emerge a la vida institucional la República naciente. Entonces, la Constitución Dominicana surge resultante de un hecho de imposición de la fuerza política, de la fuerza militar sobre la norma jurídica. Es decir, ¿qué es lo que en esencia postulaba el constitucionalismo liberal que había inspirado el trabajo de los constituyentes? Que los poderes deben estar limitados y que en una sociedad organizada en una constitución los derechos y las libertades deben estar reconocidos y garantizados. Ese es el credo liberal, la esencia del credo liberal que inspiró el constitucionalismo desde finales del siglo XVIII en Europa y Estados Unidos. Y esos dos pilares, derechos y limitación de poder, fueron desconocidos en el momento del nacimiento de la Constitución por el artículo 210. Por eso yo pienso que toda la evolución que ha tenido el derecho constitucional y el sistema constitucional en la República Dominicana no se puede entender al margen de esa génesis que es la de una perversión de las aspiraciones originales de conformación de un Estado constitucional. 1854, se restringen los poderes del Ejecutivo, se amplía la facultad del Poder Judicial y del Congreso. Con toda esta discusión actual, tratando de hacer un ejercicio del ayer y del hoy, ¿podemos decir, o sea, 162 años después, que tenemos una verdadera separación de poderes del Estado? El principio de separación de poderes es un principio en bancarrota en todo el derecho constitucional en el mundo mundial, porque la separación de poderes está muy relacionada con el principio representativo, con el principio de representación. Es decir, y parte del supuesto de que los gobernantes, que incluye congresista, que incluye al Poder Ejecutivo, al jefe del Poder Ejecutivo, son electos en representación de los intereses del pueblo. Pero la emergencia, que es posterior a la postulación del principio de la separación de poderes, de los partidos políticos, modificaron de manera sustancial el criterio de representación y resulta que los gobernantes no representan al pueblo, los gobernantes representan los intereses del partido que los postula como candidatos. ¿Siempre ha sido así? A congresistas. Desde el momento, ¿O se ha recrudecido en los últimos desde el momento años, en décadas? que surgen los partidos políticos, esto es una cosa que se estudió muy a fondo en el año 1911. Un politólogo alemán muy famoso que se llamaba Robert Michels acuñó una expresión para referirse a este fenómeno y era lo que él llamaba la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, alrededor de los partidos políticos se van generando intereses y el partido que se crea como una
entidad de mediación entre el Estado y la ciudadanía, se convierte en una finalidad en sí misma. La preservación del partido, del poder que va acumulando el partido, se convierte en una finalidad en sí misma y entonces el criterio de representación se traslada de la población, del pueblo, a la organización partidaria. Y eso entonces afecta de manera muy sensible el principio de la separación de poderes. Imagínate un país, una sociedad donde, como ha pasado en nuestro país en diversos momentos, una formación política logre control predominante sobre el Ejecutivo, Claro. Control del Ejecutivo tenga control predominante del Congreso. ¿Cómo puede hacerse efectiva la lógica de la separación de poderes que exige controles, que exige vigilancia, que exige la activación de los mecanismos de fiscalización que la Constitución pone a disposición del Congreso Nacional? Pero participación también del lado opositor, que muchas veces en República Dominicana está un poco dormido. Vamos a hablar de eso, vamos a llegar ahí. Para pasar entonces a la Constitución de Moca, ¿qué tienes tú que resaltar? ¿Por qué se dijo en ese momento que era la más democrática hasta el momento en República Dominicana? Hablamos de 1858. Mira qué pasa, la Constitución nuestra, ya te comentaba, la primera Constitución de 1844, digamos, resulta desnaturalizada por la intercalación del artículo 210. Sobre todo por eso hubo otras cuestiones que se introdujeron como disposiciones transitorias luego de esa visita represiva del presidente Santana al Congreso Constituyente. Luego, en 1854, hay digamos, una reforma, la primera que se produce en 10 años, con la idea de volver un poco a eso. De nuevo se desnaturalizó esa reforma y la Constitución de 1958 lo que trae es una reconfiguración en algunos aspectos sensibles del Poder Ejecutivo y de los poderes del Ejecutivo, ampliación de ciertos derechos, y por eso se ha conocido durante mucho tiempo, no sin razón, como una de las constituciones, digamos, más progresista, de más corte democrático que hemos tenido, y tiene méritos más que suficientes para ellos. Excelente. 1865, voto para toda la ciudadanía. Obviamente las mujeres no votaban en ese entonces. 1874, se establece Congreso unicameral compuesto por 31 diputados. Esa es una discusión necesaria. ¿Por qué después de tantos años no hemos vuelto a la discusión seria como para hacer una sola Cámara en República Dominicana? Sí, no solo se propuso y se aprobó en esa ocasión, aquí tuvimos Congreso bicameral en por lo menos 5 momentos de la evolución constitucional en el siglo XIX. Yo he defendido de manera pública y enfáticamente la idea de que nosotros no hay nada que explique razonablemente la existencia de un Senado en la República Dominicana. No hay nada que lo explique. Es decir, el Senado... Políticamente habrá muchas respuestas. El Senado es una Cámara que solo se puede entender o en el marco de una sociedad como la inglesa, que es donde surge el parlamentarismo, donde en el momento del surgimiento del parlamentarismo inglés, la sociedad estaba racionalmente asumida como una sociedad estamental, es decir, con unas diferencias y una estratificación social reconocida y validada. Es decir, habían los nobles y habían los plebeyos, estaban los señores y estaba el populacho. Y para la representación de los intereses de los nobles está la Cámara de los Lores. Y para la representación de los intereses del pueblo está la Cámara de los Comunes. Por eso se llama así. La Cámara del común, de la gente. Entonces, si el Congreso, si el Parlamento es la instancia fundamental de representación de los intereses principales que interactúan en la sociedad, en una sociedad con esa estratificación social, se entiende la existencia del Senado. ¿Podremos? Damos el salto, viene el constitucionalismo liberal que postula la idea de igualdad. ¿Por qué, en qué sociedad
en el marco de una constitución que postula la igualdad y por tanto la eliminación de la división en función de las clases sociales, en una sociedad con un Estado federal, tú puedes entender la existencia del Senado, que es el caso de los Estados Unidos, es el caso de Brasil, es el caso mexicano, un poco el caso argentino, el caso alemán, porque el Senado es una entidad de representación de los intereses particulares de cada Estado. O sea, el Senado en el constitucionalismo norteamericano fue impuesto por los intereses de los estados minoritarios que no querían ceder poder, de los estados mayoritarios de más peso, de más relevancia, que no querían ceder poder. Entonces necesitaban tener una Corte Suprema de Justicia, un sistema de administrar el comercio, un Congreso, es decir, y por tanto, entonces necesitaban una instancia donde los intereses de ese Estado tuvieran representación. En una república de 44.000 kilómetros cuadrados, un Estado unitario, además definido como un Estado unitario por la propia Constitución, es un contrasentido la existencia de una Cámara Alta. Además de que a la larga hay cuestiones que chocan de manera frontal con el principio democrático. Pero ¿podremos en algún momento volver allí? Yo pienso que sí. Cámara. Yo pienso que sí hay ¿Con gente, el favor de quién? ¿Con el impulso de quién? No, hubo muchos legisladores. ¿Con el sacrificio de quién? Hubo muchos legisladores que lo propusieron en el debate constituyente, en el debate de la reforma constitucional del 2010. Yo recuerdo muy bien haber trabajado con el hoy senador Julio César Valentín, que entonces era presidente de la Cámara de Diputados y por tanto vicepresidente de la Asamblea Nacional. Estoy diciendo que sea el caso del señor Valentín. Julio César Valentín. Saludos para él. Pero ¿no será que se quede en el discurso? No. Valentín asumió de manera muy meritoria, la defensa, escribió, hizo discursos importantísimos en el debate plenario de la Asamblea, abogando por la eliminación del Senado de la República. Yo pienso que nosotros, aunque a veces no nos queremos dar cuenta, estamos avanzando como Estamos sociedad. avanzando, pero no avancemos todavía hasta el 2010. Dame un segundito porque quiero hablar de 1963. Tenemos que hablar de esa constitución que para muchos fue considerada como la más social hasta el momento, la más democrática, la más inclusiva, la constitución de Bosch, pero que antes se incluían algunos aspectos importantes de Weimar. Estamos hablando de 1917 en México, en Querétaro, también en Cuba, 1940. Ahí vimos aspectos fundamentales, derechos que estaban garantizados, y luego Bosch pues tiene una recopilación interesantísima que siempre es bueno destacar. ¿Qué dices tú, Cristóbal? Mira, la constitución de Bosch, yo voy a decir algo que es políticamente muy incorrecto y que no se debe decir en público, pero yo pienso que la constitución de Vox está sobrevalorada en términos de su contenido. Yo creo que es una constitución que significó un avance importante en el contexto en el que se produjo. Pero yo siempre he dicho que lo más importante, el aspecto más relevante de la constitución de Vox no estaba escrito en ningún artículo de la constitución. Lo decisivo de la constitución de Vox era la existencia de una voluntad política en el presidente Vox para llevar a cabo las disposiciones contenidas en la Constitución. O sea, que era práctica, no teoría. No, el hombre que estaría impulsando cada letra que en esa carta política Vox impulsó una reforma constitucional con la determinación de que lo que ahí estaba se convirtiera en letra viva. Claro. Se convirtiera es decir, de que los derechos que ahí se reconocían, las cuestiones que apuntalaban la profundización de la democracia que estaba emergiendo en ese momento, después de 31 años de dictadura, se hicieran realidad. Claro. De hecho, es esa determinación de convertir en una obra de la realidad, en parte de la realidad, las disposiciones de la Constitución, lo que en última instancia explica el golpe de Estado. Por supuesto. Es decir, de lo que se dieron cuenta los sectores de la oligarquía y del clero católico en la República Dominicana, con el apoyo de los estamentos militares más recalcitrantes, es de que si a Vox lo dejaban gobernar, iba a convertir en políticas públicas las disposiciones de la Constitución. Y eso era demasiado para la época, hay que reconocerlo. Pero los derechos sociales, que son una cosa que se dice con precaria propiedad, para decirlo de una manera elegante,
son cuestiones que vienen de la Constitución de 1955. Es decir, las primeras disposiciones sobre derechos sociales que se incorporan al constitucionalismo dominicano no se incorporan en el año 63, se incorporan en la reforma constitucional del 55. Importante que digas eso, es la persona, no el texto. Quizás hoy día, para muchos sectores, tenemos texto y no la persona o las personas. De eso hablaremos en el siguiente bloque. Se unen amigos y amigas que estarán compartiendo la reforma constitucional año 2010. Vamos a hablar de esas virtudes, algunos defectos que pudieran citarse, críticas de estos entendidos en la materia. Quédese ahí con Así las Cosas. Un espacio plural, inclusivo, participativo, democrático. Como ustedes saben, de costumbre unimos a los jóvenes con los no tan jóvenes o los que tienen menos experiencia, pero que tienen un talento para escribir, para defender, para colocar su posición y argumentar de manera fuerte. A mí me encanta, me fascina tener a la juventud de la República Dominicana. No estoy hablando de muchachos sin experiencia, estoy hablando de dos grandes abogados de la República Dominicana que se unen a esta mesa. Tiago Marrero, yo voy a empezar con el hombre para hacerlo diferente, ¿verdad? Abogado, especialista en Derecho Administrativo, y se une la mujer, la representante de nosotras a esta mesa. Priscila Camila Polanco, abogada, especialista en Derecho de la Administración del Estado. Y eso lo digo porque estaban los profesores con los estudiantes, están los que litigan y se encuentran en los tribunales peleando, defendiendo cada quien los intereses de sus clientes. Pero en esta materia constitucional, a propósito de la semana que hoy estamos recordando, del Día de la Constitución en la República Dominicana, muchos aspectos que mencionar todavía. Nos vamos al 2010. Hablemos de la reforma, cómo se produjo ese debate, cómo fueron consultados los distintos sectores. Yo sé que Tiago tiene sus críticas por allí, conozco parte de su pensamiento. 120 artículos que tenía la anterior Constitución al 2010, pasamos a 277 con 19 disposiciones transitorias. Entonces, te pregunto a ti, Cristóbal, ¿qué supuso ese incremento de artículos? Partiendo por allí. Yo pienso que la reforma de la Constitución del 2010 estuvo muy influenciada por digamos, los últimos procesos de reforma constitucional que se han producido en el hemisferio desde 1989 en Brasil. Es decir, en Brasil empezó, en la reforma constitucional brasileña empezó una nueva etapa en el derecho constitucional hemisférico que luego se propagó por todo el sur de América, Colombia, Venezuela, Argentina en el año 1994, Ecuador, Bolivia, etc. Y una de las características de son constituciones que lo quieren abarcar todo. Son constituciones de detalle, como técnicamente algunos la llaman. Hay constituciones de principios, que son textos constitucionales que postulan grandes principios, generalmente pocos. El modelo típico es la Constitución de los Estados Unidos, y luego las constituciones de detalle, las que quieren involucrarse en todo. Y una de las cuestiones, digamos, de más copiosa, donde de manera más copiosa se pone de manifiesto esta modalidad de cartas fundamentales, es en los títulos sobre derechos fundamentales. Entonces, pienso que hay una influencia de todos esos procesos que habían antecedido a la reforma del 10 en el continente. Derechos humanos, derechos de segunda y tercera generación, incluidos en esos tratados firmados, ratificados por República Dominicana, que compone precisamente ese bloque de constitucionalidad. ¿Algún aspecto que resaltar, Priscila? ¿Qué quieres decirnos? Gracias, Tatiana. A ti, por estar aquí. Y en primer lugar, ya que apuntas que derechos humanos, es importante destacar que debido a que ya están incluidos dentro de la Constitución, pasan a ser derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esta carta amplísima de derechos fundamentales, como indicaba el profesor Cristóbal, realmente viene, en mi parecer, a positivizar lo que ya desde mucho tiempo se estila para
dar mayor formalidad, mayor argumento a lo que es la dignidad humana. Así es. La Constitución se fundamenta en la dignidad humana y la Carta Sustantiva del 2010, entiendo que al incluirlos en detalle hace bien, porque hace un trabajo más fácil tanto para los jueces como para los ciudadanos el poder reclamar estos derechos que ella tiene, que al estar positivizados o incluidos dentro de la Carta Magna, le dan una mayor garantía para poder exigirlos. Entiendo que el Tribunal Constitucional también ha tenido un papel determinante en la aplicación de estos derechos, sobre todo los derechos sociales. Ya se pueden mencionar numerosas sentencias en las cuales, ahora que ya bien mencionas, la mujer ha tenido un papel preponderante. Digamos, se puede citar la sentencia TC 70-2015, en la cual anteriormente la mujer no se podía divorciar si no habían transcurrido 10 meses posterior de haberse divorciado. Esto por la época donde se creó la ley, claro, que no estaban los avances científicos necesarios, pero no había igualdad. Sí, el hombre sí se podía casar, inmediatamente se divorciaba, pero claro, la mujer no. Entonces, hay ciertos avances que al incluirlos, estos derechos en la Constitución, han logrado que en la sociedad se expandan un poco más y tiendan a garantizar verdaderamente la dignidad humana. Un tema en el cual yo quiero que los tres aporten, que participen, que hagan sus críticas. Participación social, precisamente. Vamos a hablar de los organismos, como por ejemplo Participación Ciudadana, que expresaron en su momento que la reforma se llevó a cabo de una asamblea revisora. Se integró por los propios congresistas, dejando de lado la opinión mayoritaria, expresada en la propia consulta popular organizada por el Poder Ejecutivo, que reclamaba que la misma se hiciera a través de una asamblea constituyente electa exclusivamente para esos fines. El Poder Ejecutivo se vio obligado a aclarar que la consulta popular no era vinculante debido a que 29 aspectos de la misma no fueron tomados en cuenta. ¿Cuánto y cómo participaron los diversos sectores sociales en República Dominicana en esta reforma constitucional? He escuchado, he leído muchas críticas, quiero las suyas. Bueno, fíjate, Tatiana, muchas gracias primero por invitarme. A ti. Y lo que pasó en el 2009 y con la reforma de 2010, yo no sé si tú recuerdas que hubo todo un movimiento social de esa no es mi constitución, yo de hecho hasta participé en varias de las protestas que hubo, y se debía justamente a la consulta que se llegaron a hacer en los diferentes pueblos. Fue todo, realmente por parte, la reforma de 2010 realmente contiene muchos de los aspectos que finalmente fueron tomados en cuenta a través de la consulta que se realizaron en los diferentes pueblos y las diferentes comunidades con la integración de los diferentes movimientos sociales. De hecho, lo que pasó fue luego es que conocemos muy bien el aspecto político que hay detrás, que es el tema del pacto de las corbatas azules, porque un ejemplo de lo que no se tomó en cuenta en el momento de la reforma constitucional de 2010 fue el tema de la reelección. Si se buscan las actas de las consultas en los diferentes pueblos y con las diferentes opiniones de las organizaciones civiles, se puede tomar en consideración que la mayoría del pueblo dominicano quería que el tema de la reelección presidencial sea justamente como lo tenemos actualmente, es decir, 2 periodos y nunca más, como estaba justamente en el momento en que se estaba gestando la reforma. Ahora bien, ¿qué pasaba? Y creo que eso es muy importante ponderar. Lo que sucede es que yo comparto el criterio del profesor Néstor Perdomo, de que este pueblo necesita darse su propia constitución, hacerse responsable, y con eso me refiero a que debía haber una asamblea constituyente, y una asamblea constituyente que no sea solamente integrada por esos actores políticos que fueron elegidos en el 2006, porque hay que decirlo, o sea, los quienes se constituyeron asamblea revisora fueron elegidos en el 2006 y en ese momento ni siquiera se estaba pensando ni gestando lo que era una constitución como la que tenemos hoy día en el 2010. A nosotros nos hace falta, y creo que eso es uno de los proyectos político que nosotros debemos dar, no es una asamblea constituyente en la que la gente vote su propia constitución, en la que la gente aprenda su propia constitución, porque como dice el profesor Prax, nosotros necesitamos una living constitution, es decir, una constitución viva que nosotros podamos realmente aprender y asumir como derecho, para hacernos responsables, para que la Constitución no sea simplemente un aparato de poder político en el que se organizan los poderes y se declaran los derechos, pero simplemente una carta de derechos y una carta de organización política que se deja en el aire y la gente no la aprende, no la siente, no la estima como tal. El factor político mencionabas, yo vuelvo a Priscila con el tema de género y específicamente un punto bastante controvertido, aborto. ¿Qué pasó con esa consulta? ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué se decidió? Bien. Entre otros aspectos, Priscila, sí. digo uno por citar, no, gracias por hacer la mención del aborto, porque precisamente ahora está en discusión
en el Senado el conocimiento del proyecto del Código Penal. Así es. Y si la pregunta es constitucional el aborto según la Carta de la Constitución del 2010 en la República Dominicana? ¿Sí o no? Si tomamos literalmente como se expresa el artículo 37 del derecho a la vida, diríamos que no. Sin embargo, la Constitución, así como apunta Diago, no es letra muerta. La Constitución, en primer término, se puede interpretar y en segundo término, los derechos fundamentales no son limitativos. Y si se aplica un ponderado test de razonabilidad y proporcionalidad al derecho a la vida, es entendible que el aborto no puede ser penalizado en todos los supuestos. Están los supuestos en el que corre riesgo la propia vida de la madre, claro, en los casos de violación e incesto, así como los casos en los que pueden existir malformaciones congénitas en la citarus, que pueden llevar a que si se llega a un consenso social y también un dilucidado estudio jurídico, podría abarcarse el tema del aborto con aplicación al derecho a la vida. Tanto como tiene derecho a la vida el feto, tanto tienen otros derechos la mujer a decidir, claro, por su dignidad, por su libertad y por toda la Carta Constitucional en su conjunto. Este es un aspecto que estamos citando, pero con los demás, Cristóbal, ¿se consultó a la ciudadanía? ¿Esos consensos fueron reales? O sea, ¿se le preguntó a la gente si quería esa Constitución viva a la cual hace referencia Tiago? Mira, yo creo que el aporte más significativo, más allá de las críticas que uno tuvo en su momento, que las hizo públicas, el aporte más significativo, sin duda, del proceso de reformas del año 2010 fue que ese proceso sirvió de base, de plataforma, de pretexto, pudiéramos decir inclusive, para posicionar un nivel de debate que en este país nunca se había producido. Un debate constitucional. Nunca significa nunca. Nunca significa ni siquiera en el contexto de la reforma constitucional auspiciada por Vox a principios de los 60. Es decir, aquí nunca habíamos asistido a un nivel tan intenso, tan prolongado de deliberación pública, de debate, de controversia, de entrecruce de las opiniones más disímiles. Necesario. Y eso para mí fue, el tema del aborto, por ejemplo, aquí era un tabú, ese no era un tema que se discutía. Es en el contexto de esa reforma que se visibiliza, además con fuerza, el reclamo de las mujeres por los derechos de autonomía reproductiva. Y las pancartas tomaron las calles, sí, los muros de la ciudad. Salió de la Asamblea Nacional, la discusión salió de la Asamblea Nacional a las calles, a los titulares de la prensa, claro, a los debates académicos en las universidades. O sea, una de las cosas que, curiosa, ¿no? yo engordé 15 libras en el proceso de reforma constitucional porque no tenía tiempo para nada. Qué bueno. O sea, para nada, No que absolutamente. engordaste, No, sino que es una estabas cosa anecdótica, nunca lo había dicho en público. Para mí, y por supuesto, hubo cuestiones que no se tomaron en consideración. ¿Cómo cuáles? De las más importantes que pudieras tú apuntar, criticar en este momento. El método de la reforma, no solo no se tomó en consideración para la reforma del 2010, sino que al final ni siquiera se incorporó para modificaciones constitucionales ulteriores. Yo no creo que un proceso constituyente en sí mismo es virtuoso. No. Ahora bien, yo sí creo que un proceso constituyente resultante de un pacto, digamos, refundacional del sistema constitucional en la República Dominicana es una asignatura pendiente. Sí, sí, como también es una asignatura la conciencia social, o sea, de modo tal participemos de manera más activa, porque yo me he quedado pensando en la idea que decía Tiago, una constitución viva, sí, pero si la gente está durmiendo y la gente se queda en su casa, no participa de ninguna forma, no debate, no es parte, ¿no?, de estas discusiones, pues imagínense ustedes. Déjame decir algo, además, porque estoy contento de estar
con los chicos aquí. ¿Viste? Te sientes todo un académico, No, profesor. Así, eso ¿no? era imposible, Tatiana. No, es que esto no es irrelevante. Esto era imposible hace 5 o 6 años en República Dominicana. La Constitución era una cosa que no se enseñaba. Mi profesor de Derecho Constitucional en la universidad, no voy a decir su nombre, se la pasaba hablando de Chopin y de Beethoven, y de vez en cuando hablaba de la Constitución como una cosa que, o sea, ni los jueces, ni los abogados, ni los fiscales Qué bueno. utilizaban la Constitución como una herramienta de trabajo. Los estudiantes llegan a la universidad con su Constitución en la mano. Claro. Todos los debatirla, días. desmenuzarla. Y hacen foros, organizan foros de discusión de temas constitucionales. Aquí se ejerce en materia. Yo vivo del derecho constitucional. Yo pienso que estamos avanzando. Estamos avanzando, como avanzamos con las figuras del habeas data, habeas corpus y de amparo. ¿Cómo se están garantizando estos derechos? ¿Qué se está viviendo en República Dominicana en estas 3 materias específicas? Bueno, justamente tenemos una ley de procedimientos constitucionales y ese es uno de los grandes aportes que ha traído también la reforma constitucional de 2010, el garantizar aquellas acciones jurisdiccionales para la garantía de los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que prevé la Constitución en su articulado de la protección justamente de la tutela judicial efectiva de los derechos? Y es un mecanismo de aplicación directa de la Constitución, porque justamente lo que decía Cristóbal, yo estoy completamente de acuerdo. Previo a 2010, aquí la Constitución era un simple aparato para organizar el poder, es decir, un documento que organizaba el poder político y tenía una carta de derechos. Luego de la Constitución de 2010, gracias a esos debates que se dieron justamente en el 2009, hoy podemos decir que tenemos, quizá no tengamos la Constitución que queríamos en ese momento, pero tenemos una Constitución que primero en el artículo 6 se declara suprema y eso es importantísimo porque ya a partir de ahí se hace como una norma fundacional que siempre lo fue, evidentemente, siempre lo fue, pero hoy día el hecho de que ella misma se autoproclame, de que se proclame, por ejemplo, un Estado social y democrático de derecho, y que encima de eso, respecto... ¿Este es un Estado social democrático? De acuerdo a la Constitución, sí, artículo 7 y Pero artículo lo 8. es. Realmente, en principio, incluso a pesar de mi particularidad de política con respecto a este gobierno, hay políticas propias que van encaminadas hacia lo que sería la fundación, o más bien la reorganización del Estado hacia un Estado social y democrático de derecho. De hecho, esa es mi aspiración, que algún día lleguemos a tener un Estado social, democrático y de derecho pleno. Pero respecto a las acciones de amparo, habeas corpus y habeas data, creo que el constituyente se esmeró respecto a su normatividad. Y sobre todo, luego de la ley de procedimientos constitucionales, que es lo que le ha dado vida al Tribunal Constitucional a todas las decisiones que ha dado, y es lo que justamente Cristóbal vive ahora, gracias a esa ley. De eso vamos a hablar, porque me interesa también que ustedes me planteen un poquito sobre esas leyes orgánicas que fueron planteadas y también el referendo aprobatorio, que para materia de así las cosas, empoderamiento ciudadano, deberes y derechos, las vías institucionales para que la ciudadanía realice sus reclamos y demás, es sumamente importante. En un momento hablamos de mecanismos de participación y también hubo algunas críticas de diferentes sectores que aquí pues pudieron unirse diciendo que falta el reglamento, que tenemos allí en el texto, sin embargo en la práctica no se puede. Bueno, se introduce el referendo aprobatorio para las próximas reformas constitucionales, solo para los casos en que se modifiquen derechos, garantías y deberes de la ciudadanía, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad y extranjería, el régimen de la moneda y los procedimientos para reformar la Constitución. Entonces, artículo 97, se requiere firmas que representen un 2% del padrón electoral, lo que significaría más de 120,000 firmas. Ahí hay una pata coja, ahí hay un problema, de acuerdo a lo que dicen algunos que han opinado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tenemos en esta figura? Cristóbal se queda así como tieso. Yo prefiero que hable Priscila. Ok, Priscila, cuéntame. Bien, es un tema muy debatido, sin lugar a dudas. Requerir un 2% es un porcentaje altísimo para llamar a un referendo y que ciertamente limita la participación ciudadana. Es un requerimiento muy extensivo para que realmente esas voces o esos grupos minoritarios que representan muchas de las realidades, que aunque no estén agrupados o organizados de alguna manera, representan las voces del soberano. Y aunque la República Dominicana se declara en la Constitución, declara la Constitución que hay un gobierno republicano y representativo, que son las personas que tenemos en nuestro Congreso, que son electas por el soberano. Sin lugar a dudas, la realidad que vive el pueblo quizás puede distar mucho de lo que se ve en el Congreso, y si no hay una verdadera garantía de que la ciudadanía pueda participar mediante este mecanismo,
se ven vedados muchas oportunidades para hacerlo efectivo. Existe, pero quizás no es efectivo. Y de hecho en el proyecto que comenzó a circular previo a la aprobación de la reforma de 2010, que comenzó a discutirse, se preveía que era un 5%, es decir, todavía muchísimo más difícil, en verdad. Entonces, yo creo que el mecanismo de participación que prevé la Constitución, en especial sobre lo que tiene que ver con la iniciativa popular legislativa, también es una ilusión. Es una ilusión, es una utopía. Está en el texto muy bonito, Tiago. Claro que sí, es muy bonito en el texto, pero es ilusorio porque lograr ese 2% es bastante, o sea, es fundar un partido. Claro. O sea, recordemos que para uno de los requerimientos de la ley electoral para fundar un partido se requiere el 2% de los votos válidos. Claro. Es decir, 2% de ciudadanos que tienen cédula electoral y identidad hábil para votar, que digan que reconocen que están afiliados o que reconocen que hay un partido político determinado que se llama tal. Lo mismo sucedería para el tema de la iniciativa popular legislativa. Hay que fundar un partido básicamente para poder llevar al Congreso una ley y no significa que el Congreso o a ninguna circunstancia se va a aprobar esa ley, simplemente es la introducción del proyecto. Claro, claro. Cristóbal, ¿podemos revertir eso? Mira, yo quiero, aquí hay demarcaciones electorales, territoriales, donde se puede alcanzar una curul en la Cámara de Diputados con 3.000 votos. Y esa persona, en su condición de diputado, tiene iniciativa legislativa. Debería. Entonces, cuando tú dices, bueno, y para que la iniciativa legislativa popular sea efectiva, es más difícil que lo del partido, Tiago. Es decir, el partido es el 2% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones. La iniciativa legislativa popular es el 2%. El 2% del padrón electoral. Usted tiene que buscar, usted tiene una iniciativa de ley, usted tiene que buscar 120.000 firmas, no sé, no tengo el cálculo actual, pero más de 100.000 firmas. Entonces, cuando tú dices, y una persona con 3.000 votos, entonces, como que es un poco decorativo. Decorativo, pero ¿a quién se le ocurrió? O sea, ¿para qué lo pusieron allí? ¿Para que nunca haya una iniciativa popular? La idea como es... pasa en otros países que te revocan el mandato y punto, para afuera, se fue. Estamos de acuerdo. La idea es importante. Como idea. No, como concepto, porque el problema es que el artículo 2 de la Constitución Dominicana hace un rediseño del sistema democrático. Así es. O sea, nosotros hasta la reforma constitucional del año 2010 teníamos un sistema de democracia representativa, puro y simple. El artículo 2 de la Constitución Dominicana mantiene el sistema de democracia representativa, pero lo abre a mecanismos de participación directa de la ciudadanía. La iniciativa legislativa popular en el derecho comparado es uno de los mecanismos a través de los que se hace efectiva la participación directa de la población. Lo que pasa es que el diseño es inapropiado, sobre todo por la exigencia del 2%. Yo de hecho propuse con 10.000 firmas que se puedan conseguir, hubiera sido suficiente, hubiera sido, hubiera sido efectivamente realizable. Llevamos 6 años, no hay ninguna iniciativa legislativa, de 6 años casi 7. No hay ninguna que sea, casi, creo que ni siquiera se dice. Bueno, vimos algo que parió Félix Bautista, había algo de participación ciudadana que él estaba proponiendo, creo que era una ley, ¿no? Sí, la ley de iniciativa popular. De iniciativa, entonces alguien está haciendo algo, pero me parece que es un tema que debemos retomar, porque de una forma u otra, en algún momento República Dominicana debe enfilarse, ¿no?, a una democracia más participativa, no tan representativa, porque la representación también es cuestionable, ¿eh? Eso es un tema político que en otra oportunidad debemos debatir. Después de la publicidad concluimos. Ellos y ella se quedan aquí para hablar de Tribunal Constitucional, desafíos y en materia constitucional que usted, ciudadano o ciudadana de la República Dominicana, debe poner en marcha. Quédese. Estamos de regreso. Para muchos está ahí la solución, el Tribunal Constitucional, pero verdaderamente, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué ocurre actualmente, Cristóbal, en este organismo?
máximo poder. Mira, yo creo que yo defendí de manera además enfática la creación del tribunal, de un tribunal constitucional en la República Dominicana. Creo que el Tribunal Constitucional ha venido haciendo su trabajo, ha tomado decisiones lamentabilísimas, han sido en su momento criticadas, pero en general creo que ha venido haciendo su trabajo. Me parece, y quiero en honor al tiempo que nos queda, al breve tiempo que nos queda, decir 2 o 3 cosas que me parece que hay que tomar en consideración y que deberían ser reformadas. Yo creo que hay que volver a discutir el tema de la mayoría que se exige para que el Tribunal Constitucional tome sus decisiones. ¿Por qué esto es importante? Por 3 razones. Número 1, la exigencia de que todas las decisiones del Tribunal Constitucional se tomen por una mayoría de 9 votos, lo que representa un poquito más de las 2/3 partes. Eso es una mayoría abrumadora, insólita, inusual en el derecho comparado. Es demasiado. Pero entonces, primero, eso hace muy difícil el consenso para las decisiones. Y eso lo que significa es que los casos se retrasan más de lo debido. Pero peor, esa regla de mayoría impide que el tribunal pueda sesionar en cámaras y por tanto potenciar por 3 su trabajo. Si el tribunal pudiera tener una sala para conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad y de las acciones preventivas de inconstitucionalidad de los tratados, una sala para conocer de todo lo relativo a las revisiones de decisiones firmes y de decisiones de amparo, y una sala para conocer de los conflictos de competencia, estamos hablando de que el mismo órgano multiplicaría por 3 su trabajo y por tanto habría mucho menos mora. Entonces creo que ese es un aspecto que en algún momento vamos a tener que replantearnos en nuestro país en pro de que el sistema de justicia constitucional, en su expresión máxima, que es el Tribunal Constitucional, pues avance en pro de la efectividad y de la prontitud del despacho de las cuestiones que se le someten. Del despacho sobre todo, hay muchas quejas con relación a eso, pero se está trabajando. Ahí salieron unas gráficas publicadas hace meses de cómo han ido adelantando. Derecho constitucional y administración del Estado. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Críticas, conclusiones. Yo pienso que una de las grandes cosas que hizo la Constitución 2010 es justamente avanzar hacia lo que es domar a la administración del Estado. Anteriormente, con las constituciones pasadas, si bien es cierto, se preveía la administración pública, no estaba precisamente definida como sí lo está hoy día. Y pienso que hemos avanzado mucho porque justamente la Constitución prevé la sujeción total del ordenamiento jurídico a todos los actos de la administración. Y eso significa que estamos poco a poco llevando a la administración a su estado natural, que es la legalidad. Y eso va todavía más allá. Yo pienso que la Constitución de 2010, en términos de la administración pública, ha previsto algo muy importante, y es diferenciar lo que son los servicios públicos del resto de los servicios. Porque los servicios públicos son un tema muy importante, dado que, sobre todo en un Estado social y democrático de derecho, porque los servicios públicos se refieren a aquellos servicios que sean fundamentales, y son esenciales para el desarrollo económico de una nación, y creo que lo delimita bastante bien y permite que ya para el futuro, y sobre todo para el desarrollo de los mercados y demás, prever cómo va a ser la intensidad de la intervención de la administración. Entonces yo considero que incluso con el tema del régimen de la función pública y sobre todo, vuelvo y repito, en el tema de llevar a la administración a su propia legalidad, que es donde reside su naturaleza propia como ejecutor de las leyes, ha sido un avance total en la Constitución de 2010. Excelente. En ese sentido también es importante destacar que la Constitución de 2010 incluye la categoría de carrera administrativa para los funcionarios públicos, que es sumamente importante y sumamente saludable para el arquetipo de la administración pública, y también que aunque lo llama responsabilidad civil, en el término en el que se expresa la responsabilidad patrimonial, que es aquella responsabilidad que cargan los funcionarios públicos o los servidores públicos en la representación como autoridades o como ejecutores del poder público, lo que es sumamente importante, que todas las acciones que lleven a cabo esas personas pueden tener consecuencia, y los ciudadanos, sobre todo, podemos exigir esa responsabilidad patrimonial en los supuestos que ya se indican
o que se determinan en la responsabilidad patrimonial. El tema del presupuesto, que debía ser, ¿no? 1 de octubre, aquí teníamos un problema con eso frente al Ejecutivo, el tema de la rendición de cuentas anualmente, o sea, que son aspectos que en su texto son interesantes, figuras que debemos tener allí, pero llevarlas a la práctica y no haya como esa prontitud siempre para resolver los asuntos. Un minutito, ya si quieren agregar algo más a sus comentarios, a sus reflexiones, cerrando este fin de semana, hablando de Constitución en República Dominicana y su desarrollo. Mira, yo quiero... y nos vamos. A mí me gustaría volver a un tema que tocó Priscila en el segmento anterior. Yo pienso que el trabajo de la Asamblea Nacional en el año 2010 tiene un aspecto muy sensible pendiente todavía de concreción en el Código Penal. Estoy hablando del aborto. Yo pienso que el Congreso Nacional tiene en sus manos una responsabilidad mayúscula con las mujeres de la República Dominicana y con los derechos de las mujeres de la República Dominicana. Así es. Y quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado. Lo hicimos en el miércoles de la semana que ahora concluye con el profesor Eduardo Jorge Prats. Tuvimos una reunión con la Comisión de Justicia del Senado de la República que está estudiando el tema de cómo configurar el tema de la suspensión del embarazo. Creo que sería lamentabilísimo que se reedite la experiencia de la criminalización absoluta del aborto y que no se contemplen las causales de despenalización por violación, por incesto, por riesgos de malformación congénita incompatible con la vida y por riesgo de vida para la madre. Yo creo que las mujeres tienen derecho a que sus derechos sean reconocidos y garantizados por la legislación. Gracias por hablar en nombre de todas nosotras las mujeres que hemos estado y también los hombres, porque Tiago es un constante activista y estos temas conjuntamente con su pareja lo hemos visto y qué bueno que Laura Hernández como abogada, como ser humano, activista, feminista, siempre está planteando estos temas y colocándolos en el debate público. Gracias, Cristóbal. Gracias por esa conclusión. Gracias, Priscila. Gracias, Tiago, por acompañarnos. Este espacio está a su orden, a su disposición. Gracias. No es nuestro, es de ustedes, para precisamente dialogar, buscar algunos puntos en donde podamos estar de acuerdo y donde no estemos de acuerdo, pues construir, porque en la disidencia se construye precisamente. Vamos a apropiarnos de esa Constitución con sus luces, con sus sombras, con tantas virtudes que en el texto se leen de forma maravillosa, pero que usted, ciudadano y ciudadana, debe tenerlo, debe hacerla propia y discutirla, como decía el profesor, que antes no se hacía, pues discútala más y más. Gracias por acompañarnos este fin de semana. El próximo sábado estaremos de regreso en Así las Cosas.